Vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 26, del 6 al 13. Vamos a seguir con la vista las Sagradas Escrituras. Dice así Mateo 26, del 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esta mañana, en este estudio, se va a cumplir una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana. En este culto se va a cumplir una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Como digo, siguiendo con los estudios de Mateo, nos toca estudiar este pasaje precioso que nos habla del ungimiento del Señor Jesucristo en Betania. Y digo que se va a cumplir una profecía, pues leemos: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Más de esto cuando lleguemos a ese versículo. Meditar en este pasaje, no olvidemos que nos describe los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Él va a morir en Jerusalén y lo sabía muy bien. Esta es una historia favorita de todos los evangelios. Pero pongamos mucha atención al escuchar la predicación, la doctrina, la enseñanza. Oremos que al Señor nos enseñe algo nuevo, alguna promesa en esta mañana, alguna lección para motivarnos, para servirle y para adorarle más al Señor. Vamos a estudiar este pasaje como siempre lo hacemos, versículo por versículo, por eso vamos tan lentos. Y terminar, si nos da tiempo, con algunas lecciones prácticas. Leemos en el versículo 6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Fue de los más grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo, junto con Lázaro también, y más en el contexto que estamos hablando de la crucifixión. Nuestro Señor resucitó a Lázaro en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo, un poco antes de la crucifixión, y esto sucedió en Betania. Después de ese gran milagro, nuestro Señor Jesucristo se quedó a dormir en ese pueblo, en Betania. Los últimos días los pasó en este pequeño pueblo donde vivía Marta, Lázaro y María, en Betania. Ahí tenía muy buenos amigos como ellos. Era un pueblo que estaba muy cerca de Jerusalén, donde iba todos los días nuestro Señor a ministrar. Es por eso que le hicieron esta gran cena a Simón el leproso. Resucitó a Lázaro, curó a Simón el leproso y en gozo, en alegría, hicieron una gran cena. Hicieron allí una cena, dice un pasaje paralelo. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro es uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Pasaje que nos habla de lo mismo, este pasaje de Juan. Entonces, de eso se trata esta cena, cuando ahí nos dice el Mateo: de Simón el leproso no sabemos absolutamente nada.
Hay algunos que creen que fue el padre de Lázaro, de Marta y de María, algunos, pero esto no se sabe. Otros creen que fue el esposo de Marta, tampoco se sabe, no sabemos. Lo único que sabemos seguro es que había sido leproso. Muy probablemente nuestro Señor lo había sanado en una de aquellas tantas visitas que el Señor iba a casa de su amigo. No debemos de extrañarnos cuando unos creyentes tienen afinidad con otros creyentes. El Señor Jesucristo tenía afinidad, Marta, Lázaro y María. El Señor amaba a todo el mundo, pero tenía afinidad con esas personas. ¿Y por qué no iba a ver a Herodes, Pilato, Pilato, los herodianos, los fariseos? ¿Por qué? Él amaba a todos, pero tenía afinidad con esas personas. No nos extrañemos que entre el pueblo de Dios tengamos afinidad uno con uno y otros con otro. No nos extrañemos, el Señor Jesucristo tenía sus afinidades, aunque amaba a todo el mundo, pero tenía sus afinidades. Más que una cena, fue un banquete de gratitud, de gozo por la bondad de nuestro Señor Jesucristo al resucitar a Lázaro. Y de seguro que a Simón el leproso, seguro que él lo curó también, claro. Y este Simón el leproso le recibió en su casa con mucho gusto, pues lo había sanado de esa terrible enfermedad que era la lepra. Muchos tenían la lepra consideraban la lepra como un castigo de Dios por haber pecado, como le pasó al rey Uzías. Habían diferentes casos de lepra. Empezaban en unos casos con unas manchas, para otros empezaba con unos bultos, salía pus, se veía la carne, el interior. Era algo horrible la lepra. No es como ahora con 3 euros la enfermedad de la lepra en España y en muchos países está erradicada. Pero en aquellos tiempos, hoy con 3 euros se resuelve la enfermedad de la lepra, pero en aquellos tiempos aquello continuaba y continuaba. Luego con los dedos, se metía con la nariz, se metía con la oreja, se metía en la boca, las cejas se deshacían por los tumores. Era algo asqueroso y repulsivo la lepra. Era algo como morirse vivo. Además, el ser leproso era algo terrible, porque no podían convivir con las demás personas. Estaba prohibido, no, prohibidísimo comer con un leproso. Aquí cuando dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón, sabemos que Simón no estaba leproso ya había sido curado, le quedó el sobrenombre, pero para ellos estaba muy prohibido comer con un leproso. Además tenía el leproso que vivir aparte y cuando la gente se acercaba, el leproso por la ley tenía que gritar, soy inmundo, soy sucio, no podéis acercarse a mí. ¿Por qué? Porque si alguien tenía contacto con un leproso, ellos ceremonialmente estaban impuros, no podían venir al templo a adorar al Señor, estaban inmundos, es decir, no podían tener comunión con Dios, no podían entrar en el templo, no podían adorar a Dios como los demás, y eso era lo peor de esa enfermedad. Pero el Señor Jesucristo sanó, limpió a Simón el leproso de su lepra, asquerosa enfermedad. Y ahora ya puede convivir con los demás, ahora puede convivir con su familia, ahora puede estar en esta cena en comunión con el Señor Jesucristo. Y qué gran cambio ocurrió en este Simón el leproso, qué contraste, qué descripción tan gráfica. Yo lo aprendí de nuestro hermano Francisco Martínez, cuando él evangelizaba y hablaba de la lepra. Qué descripción tan gráfica de ser sucio, pecador, inmundo, excluido de la presencia de Dios por el pecado, a pasar a la presencia de Dios, a los pies del Señor. Qué descripción más maravillosa del pecador, antes sin Dios, excluido de la presencia de Dios, y ahora en presencia del Señor Jesucristo, allí en una cena, regocijándose con todos los demás. Eso es la salvación, de ser un pecador, de ir a una condenación por nuestra lepra, por nuestro pecado, a entrar en la presencia de Dios, por la sangre del Hijo de Dios, por su sangre.
De Lázaro decimos que había estado muerto, apestaba, y esto lo dice una de sus hermanas, pero Cristo lo resucitó. Nos imaginamos el testimonio de Lázaro, nos imaginamos su gratitud. Por eso nos dice en Juan: pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, y querían matarlo, a Lázaro. Por el pasaje de Juan, el evangelio paralelo, sabemos que esa mujer era María, la hermana de Lázaro y de Marta, era María. Y creo que se menciona aquí también el vaso de alabastro, porque no tan solo el perfume que se derramó al Señor Jesucristo era caro, sino también la vasija que lo envolvía. Era un recipiente, era caro, estaba hecho de un material muy elegante, de mármol, bien pulido, nos dicen los comentaristas. Y solamente podían salir unas gotitas porque aquel perfume era carísimo, pero María rompió aquel vaso de alabastro y lo puso a los pies del Señor Jesucristo, el perfume. Rompió todo, y el perfume era bastante caro. Según Juan, era de nardo puro, era una sustancia muy buena, buenísima, de nardo puro, una sustancia que la traían de la India. Judas Iscariote dice que el perfume había sido derramado, dice que valía unos 300 denarios. Es decir, hablan del salario anual de una persona, 300 denarios. Yo no sé a cuánto equivaldría 300 denarios en la actualidad, pero dice que es el salario de un jornalero en un año, un gran precio. Esto tiene su explicación, esto lo vamos a explicar. Si alguien a mí me invita esta noche, no espero que derrame nada sobre mi cabeza, pero en los tiempos de Jesús, para un visitante era una señal de gran honor para esa persona que iba a esa casa. Era una señal de honor y de amor hacia la persona. Por eso dice el Salmo 23, 5, nos dice: unge mi cabeza con aceite. Y estando nuestro Señor en una casa judía, a la manera judía, cenando a la manera judía, es decir, no con sillas como nosotros lo hacemos, sino reclinado hacia un lado, en una mesita más bien bajita, sobre una alfombra. María aprovechó, con mucha humildad, se acercó a los pies de Jesucristo. Le limpió los pies con el perfume, como nos dice Juan. Y siendo una mujer bíblica, tenía el pelo largo, así que pudo secar los pies con su cabello, con mucha humildad lo hizo. Y esto puede que a nosotros que no lo entendamos, pero los judíos sí lo entendieron. Al ver los discípulos que María había hecho esto, se debieron de poner, pienso yo, me imagino yo, se debieron de poner muy contentos lo que había hecho con el Maestro, que le quedaba poco para morir. Esto lo había anunciado varias veces, como decíamos en el estudio anterior: voy a Jerusalén a morir. Pero ¿sabéis qué pasó? Los discípulos se enojaron, se enfadaron porque María ungió los pies del Señor. Dice el versículo: al ver esto los discípulos se enojaron, se enfadaron. Al parecer el instigador de esto fue Judas Iscariote. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había entregado: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Este fue el instigador de que los demás se enojaran. Una manzana podrida pudre las demás manzanas. Los otros discípulos también comenzaron a enojarse y a murmurar contra María. Tenemos aquí una lección muy práctica. Ten cuidado. Ten cuidado.
con lo que dices, delante de quién lo dices. Puedes envenenar el ambiente y envenenar a otros de lo que dicen. Tengamos mucho cuidado. Los demás discípulos no pensaron muy bien esto. Judas Iscariote, ladrón, y sabemos ya quién es Judas. Los otros discípulos no lo pensaron bien. Es un desperdicio total. 300 denarios a la papelera. Absolutamente no. Absolutamente nada de lo que se hace para el Señor, hermano, y yo lo digo por mí, no es un desperdicio total. La botella tan cara, el perfume tan caro, ¿de verdad fue un desperdicio lo que hizo María, como pensaban los Judas Iscariote y los demás discípulos? No, absolutamente. Nada de lo que hacemos por el Señor es un desperdicio, hermano. Nada. Absolutamente nada de lo que se da al Señor es un desperdicio. Tu ofrenda no es un desperdicio. Se administra bien y se aplica bien para la obra de Dios. Venir a orar no es un desperdicio de tiempo. Dar una hora del domingo a Dios y venir a la iglesia, venir a adorarle, a glorificar su nombre, a darle gracias por lo mucho que ha hecho por ti o por lo mucho que ha hecho por mí, no es un desperdicio de tiempo, hermano. Los discípulos estaban equivocados, porque el Señor luego le dice: ¿por qué la molestáis? Venir a escuchar la palabra de Dios, por débil que sea el predicador, no es un desperdicio. Si tú vienes por Cristo, no es en vano. Por ejemplo, tu hijo, tu hija, que es muy inteligente, si quiere, puede tener, como mi Dani, una beca a Inglaterra, a Erasmus. Y puede ser médico, arquitecto, ingeniero, especializarse. Pero en cambio quiere ser misionero o misionera. Tu hijo quiere ser un predicador, tu hijo quiere ser una misionera para extender el reino del Señor Jesucristo. ¿Sería esa vida un desperdicio? Yo creo que no. ¿Podemos gastar demasiado por el Señor Jesucristo? Nunca podemos hacer algo por el Señor Jesucristo que sea un desperdicio, hermano. Dios no es deudor de nadie. Yo creo que la lógica de los discípulos, yo creo que no estaba muy bien planteada. Pero la lógica de nuestro Señor Jesucristo es conforme a la verdadera piedad para con Dios. Nos dice el versículo 10 y 11. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque tendréis pobres con vosotros, siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El versículo comienza con las palabras entendiéndolo Jesús. Ojo, los demás estaban por allí murmurando, pero el Señor Jesucristo estaba observando. Entendiéndolo Jesús. Porque acordémonos que era una fiesta grande, un banquete. Cuando menos, si sumamos los 12 discípulos, más María, Marta y Lázaro, tenemos 15, más nuestro Señor, más Simón, tenemos 17 personas. Entonces había un gran barullo. Algunos hablaban, algunos estaban pensando en lo más profundo de su corazón, cosas inadecuadas. Por eso dice en el versículo: y entendiéndolo Jesús. Porque nuestro Señor sabe todas las cosas. Hay un salmo que me encanta. El Señor sabe lo que estás pensando en cada momento, lo que vas a decir en cada momento, tus intenciones. Por eso Él dice: y cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Él ya conoce nuestras intenciones. Pero fijaos lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y el Señor sabe lo que yo voy a decir esta mañana. Y Él ya lo sabe. Y todavía no lo he dicho. Pero el Señor lo sabe. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Y el Señor, entendiéndolo, los vio y sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Él entendió muy bien por qué Judas puso esa cara de ese enojo avaricioso. Nos podemos imaginar, nuestro Señor escuchó a los discípulos, aunque ellos no dijeron nada, pero Él los escuchó. Cristo lo entendió. Él sabía exactamente de dónde había salido esa raíz de amargura por ese desperdicio, según ellos. El traidor, el ladrón, y nuestro Señor Jesucristo defiende a María. Fijaos, ¿por qué molestáis a esta mujer? El Señor no fue machista. Hay muchos teólogos que dicen que en esta cultura, que nuestro Señor, en esta cultura que vivimos, que nuestro Señor era machista, o que la Biblia es machista. ¡Qué gran error, qué gran equivocación! Nuestro Señor no fue machista, Él es el gran defensor de las mujeres. Lean el Evangelio de Lucas, que cuida a las viudas, que cuida a las mujeres, y no solo el de Lucas, sino todos los evangelios. Pueden encontrar, en los evangelios pueden encontrar la verdadera liberación de la mujer. Hay que aprender del Evangelio del Señor Jesucristo. María se ha debido de sentir en estos momentos muy mal. La estaban criticando por haber hecho aquello. Si a ti te critican y murmuran de ti públicamente, te sientes incómodo. Es una posición incómoda. La condenaron los apóstoles. Y es cierto, hay muchos pobres en Betania. Claro que los hay. Que nuestro Señor Jesucristo, qué bien, la calma, la alienta, la motiva, les dice que ha hecho una buena obra. Y esto es por dos razones. En primer lugar está en el versículo 11, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ha hecho una buena obra. Siempre iba a haber pobres en Betania. Siempre va a haber pobres en Israel. Siempre va a haber pobres en todo el mundo. Siempre va a haber pobres en Archena, en Molina, en Ceutí. Siempre va a haber pobres en todo el mundo por la guerra, por las enfermedades, por el pecado, por la pereza. Uno es pobre por la pereza, porque es perezoso y no desea trabajar como los demás. Es pobre. Siempre va a haber pobre en el mundo, pero el Señor Jesucristo no estaba en contra de ayudar a los pobres, no estaba nada en contra. Marcos nos dice en el capítulo 14, 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Va a haber oportunidades de poder ayudar a los pobres. Siempre, es más, Él era pobre, siempre alimentó a los pobres. Ya lo vemos en las veces que alimentó a las cantidades de personas. Siempre ayudó a los pobres, siempre estuvo con los pobres. Pero nuestro Señor Jesucristo les recuerda: a mí no siempre me tendréis. En unos días Él sería arrestado, en unos días Él sería crucificado, en unos días Él resucitaría, Él ascendería y ya no estaría con ellos. Y aquí tenemos una lección muy importante. Nunca ponga excusas que tienes que atender a los hombres para descuidar tus responsabilidades para con Dios. Dios es primero. Y cuando sirves a Dios,
puedes servir mejor a los demás. Cuando sirves a Dios, puedes servir mejor a los demás. La lección en el versículo 12 nos da la razón por lo cual María hizo una buena obra, porque al derramar el perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para el fin de prepararme para la sepultura. En este tiempo, cuando los judíos se sepultaban, se embalsamaban con mucho perfume. Es por eso que las mujeres, en el día de la resurrección, la costumbre, llevaban perfume. Pero hay una pregunta aquí. ¿Sabía María que lo estaba haciendo para la sepultura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ella sabía? ¿Lo sabía ella? Unos dicen que no, ella no lo sabía, que fue una coincidencia, fue la providencia de Dios que surgió así. Y así pasa a veces, hacemos nosotros cosas para Dios, pero que Dios usa para su gloria. Aunque nosotros no sepamos lo que estamos cuando lo hacemos para su gloria, a veces no lo sabemos. En la providencia de Dios algunos piensan que fue eso. Pero hay otros que dicen que sí. Yo soy de los que dicen que sí. María lo sabía. Lo sabía que iba a ser sepultado en unos días. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado muchas veces a sus discípulos, una y otra vez, que iba a ser muerto, resucitado por los escribas, fariseos, los judíos. Iba a ser... Ella había escuchado esos anuncios. Ella sí lo había entendido. Como dice un comentarista, ella fue la mejor oyente de nuestro Señor Jesucristo. El Señor la enseñó cuando estaba a sus pies, aprendiendo en su casa. ¿Recordáis la escena? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. María estaba a los pies del Señor y ella escuchó al Señor atentamente y ella sí lo entendía y por eso preparó ese perfume de gran precio, porque ya lo tenía guardado. Lo dice Juan. Entonces Jesús, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, ha guardado ese perfume. Ella lo sabía que venía ese día. El Señor le dijo, ella pensó, estos días son los días. Habiendo guardado ese perfume, ella sabe que lo iban a crucificar. Ya, pensó ella, ya no voy a hacer nada. Hoy es el día, hoy voy a derramar este perfume sobre él. Y es cierto, a lo mejor no entendió todo lo que significaba el sufrimiento, la muerte, la crucifixión, que iba a ser sepultado, pero sabéis que ella lo hizo lo que pudo, y eso es fe, hacer lo que puede, hacer obras, hacer buenas obras, aunque no entendamos todo, muchas cosas hacemos y no entendemos todo, pero si lo supo o no lo supo, no importa, el caso es que lo hizo y preparó para la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor, en verdad, fuese muerto y crucificado unos días después. Eso de sepultado, tengo que decir que es esencial, hermano. Fue sepultado para comprobar, te puedes preguntar, ¿por qué el Señor Jesucristo fue sepultado? Pues para comprobar que Cristo realmente murió y dar al pueblo como testimonio a los judíos, a los fariseos y a los escribas que Él murió y fue sepultado. Nosotros también, nos identificamos con Él, que seremos también sepultados. Nosotros también vamos a ser sepultados, pero como Él resucitó, nosotros también, hermanos y hermanas, vamos a resucitar. Y qué gloria, y qué gloriosa verdad. Sí que vamos a ser como Él, muertos y sepultados, pero vamos a resucitar como Él resucitó. Él se bautizó y nosotros también somos bautizados. Él vivió entre nosotros conforme a nuestra vida. Él vivió y murió como nosotros y murió en nuestro lugar. Y vamos al versículo 13, que es donde yo quería
centrarme más. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Aquí es que este versículo es la esencia del pasaje. Los discípulos la molestaron, pero nuestro Señor Jesucristo la honró. ¡Qué recompensa! ¡Qué promesa! Todo el mundo iba a saber lo que ella hizo. Todo el mundo aquí, y aquí tenemos una profecía de nuestro Señor Jesucristo que se está cumpliendo en este culto. Estamos hablando de ella. ¿Os dais cuenta? Donde quiera que se predique este Evangelio, estamos hablando en este culto, en esta mañana, de ella. Leímos esta historia, estamos leyendo esta historia en Archena, Murcia, muy lejos de Israel. La distancia es de unos 2000 años y estamos hablando de María. ¿Os dais cuenta cómo esta profecía hoy se cumple también? Porque ella hizo, por lo que ella hizo, y esta profecía de nuestro Señor hoy en día se cumple. El Nuevo Testamento ha sido traducido a unos 1100 idiomas, lenguas, en todo el mundo. Cada Nuevo Testamento que se edita se dice 3 veces, en Mateo, en Marcos, en el libro de Juan. La profecía, hermanos, se está ahora mismo cumpliendo y se cumplirá hasta el fin del mundo, porque la palabra de Dios es para siempre. Hermanos, todas las profecías del Señor se han cumplido muchas, como hablaba nuestro hermano, que desde Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, desde Abraham, y se cumplió, y todas las que quedan por cumplirse se cumplirán, una por una, ni una jota, ni una tilde, un acento se quitará, dejará de pasar de la palabra de Dios. Cuando lleguemos al cielo, todos vamos a identificar a esta María, a ver quién fue ella. A través de la historia se van a olvidar los grandes conquistadores que conquistaron tierras, continentes, mares. Se van a olvidar los descubrimientos de los grandes científicos, se van a olvidar de las grandes victorias de los políticos. Pero la memoria de esta mujer será para siempre por lo que hizo con nuestro Señor. Pero lo que quiero enfatizar es la gran promesa, hermano, lo que quiero enfatizar es la gran promesa de la predicación del Evangelio. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, donde quiera que se predique, nuestro Señor va a morir en unos días, sabe que va a ser sepultado, pero Él da por hecho que su Evangelio será predicado en todo el mundo. Y esto nos enseña mucho. En primer lugar, nos enseña que el Evangelio es invencible. El Evangelio siempre triunfa. La palabra de Dios es verdad. De cierto, literalmente quiere decir de verdad, amén, amén. Esto es algo seguro. Donde quiera que se predique este Evangelio, aquí la palabra predicar significa anunciar, proclamar. Así como un heraldo anunciaba los decretos del rey, el rey le daba una orden y él iba por el pueblo anunciando aquel decreto. Pues el Evangelio es lo mismo, se tiene que anunciar. Nadie va a parar el plan de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para salvar al mundo. El Evangelio va a ser predicado. El emperador Nerón, los comunistas trataron de parar el Evangelio. Los ateos, el diablo, todos los demonios, pero nadie ni nada puede parar el Evangelio. Al final, el Evangelio del Señor Jesucristo triunfará. En segundo lugar, tenemos que aprender que el Evangelio es para predicarse, puesto que dice, donde quiera que se predique este Evangelio. No dice donde quiera que se dramatice este Evangelio, dice donde quiera que se predique este Evangelio. Y es cierto, hermano, la realidad es que la gente hoy no le gusta escuchar sermones. Están acostumbrados a programas, películas de acción, emocionantes, dramáticas, pero Dios
escogió la locura de la predicación para salvar a su pueblo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique el Evangelio? Nosotros, hermanos, en la iglesia de Archena, tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Es la predicación por la cual las personas escuchan y entonces pueden creer. Y si creen, entonces van a ser salvas. Hermano, es que no hay otra manera. En consecuencia, no nos cansemos, hermanos y hermanas, aunque sea una palabrita, un compañero de clase, de escuela, de trabajo, de anunciar la predicación. Vamos a ver, de ningún modo, cuando ya nuestra generación se vaya, de ningún modo desearíamos que viniera alguien aquí, o en aquella iglesia, predicando otra cosa. Danza, pseudoevangelio, pseudocristo falso evangelio. O cualquier otra cosa que no sea la predicación del evangelio. Había que levantarse los que ya no estamos. Había que levantarse de entre los muertos y echarlos de la iglesia. Eso es corromper esta iglesia, la cual ha sido levantada con nuestras oraciones, nuestras ofrendas para la predicación del Evangelio. Queremos que nuestros hijos, queremos que nuestros nietos escuchen este mensaje que decimos desde este púlpito, desde esta iglesia se predique el Evangelio del Señor Jesucristo, porque eso es lo que salva a los hombres y a las mujeres, y es lo que quedará para la gloria del Señor. Aprendemos de este texto que el Evangelio es eterno. Donde quiera que se predique este Evangelio, nuestro Señor Jesucristo no dice el Evangelio, nos dice este Evangelio, el mismo Evangelio del Antiguo Testamento, el mismo Evangelio del Nuevo Testamento, el mismo Evangelio que Él predicó. Ese es el Evangelio que Él quiere. Y como decía, si alguien viniera con un pseudo-evangelio, había que echarlo a la calle y resucitar. Los que ya conocemos el Evangelio en esta iglesia, echarlo a la calle. El Evangelio que predicaron los apóstoles, el Evangelio que predicaron los de la Reforma, y ahora es el mismo Evangelio que nosotros predicamos. El mismo Evangelio que está hablando Mateo, Marcos, Juan, esos libros están hablando el Evangelio de las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Además os declaro, hermano, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y una cosa de la más trágica que nos puede pasar a los creyentes es marido y mujer ser salvos, y 2 hijos sí y 2 hijos no. Es la mayor tragedia que le puede pasar a un creyente. Es para morirse. Familias incompletas. ¿Y cuál es el Evangelio que nos dice? Cristo murió por nuestros pecados. Yo el otro día escuché una predicación de un adventista y por curiosidad la llegué hasta el final. Me costó trabajo, pero llegué hasta el final. Y hace un énfasis tan potente y tan profundo en el bautismo. Digo, Señor, pero es que el bautismo salva. Si lo que salva es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿pero qué tanto bautismo? Entonces cogemos una persona, la traemos de la calle, la bautizamos y ya es salva. Me costó trabajo llegar hasta el final. Y un énfasis
nos dice exactamente cuál es el Evangelio. Cristo, este es el Evangelio, resumido. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por mí. Ese es el Evangelio. Mis pecados son limpiados, lavados por la sangre de Jesús, y un día estaré delante de su presencia. Ese es el Evangelio, en miniatura. Porque el Evangelio es poder para la salvación a todo aquel que cree. Y en último lugar, ya termino, el último lugar de este texto nos enseña que el Evangelio es para todo el mundo, puesto que nos dice el Evangelio donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, es para todo el mundo, pero para todo el mundo que cree. Porque Dios amó a todo el mundo, no tan solamente a los judíos. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, no tan solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si esto es cierto y lo es, tenemos un gran Salvador que puede salvar a todo el mundo. De verdad, Él es el Cordero de Dios, como decía nuestro hermano Abel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No unas pocas personas, pero sí todo un mundo de personas. Y si es cierto y lo es, por más pecados que tú tengas, persona que me estás escuchando en esta mañana en la iglesia o bien por internet, por más pecados que tú tengas, tú puedes limpiar tus pecados en esta mañana. Tienes mucha esperanza, puesto que si la sangre de Cristo puede limpiar tu conciencia de millones y millones de personas y de millones y millones de pecados, entonces Él puede limpiar tu conciencia. El Evangelio, las buenas noticias son para ti también en esta mañana. Y también es falsa la enseñanza que el Evangelio, que el Señor Jesucristo, la fe, está muy bien para los cristianos, pero que cada religión tiene su manera de llegar a Dios. Eso es totalmente falso. No todos los caminos van a Dios. Nadie va a llegar al cielo sin el Evangelio, no a su manera. Sin el Evangelio del Señor Jesucristo, nadie se va a acercar al cielo. No es así, nadie va a llegar al cielo sin el Evangelio del Señor Jesucristo. Se tiene que predicar el Evangelio en todo el mundo. Entonces tenemos que ir a todo el mundo, hermanos y hermanas, a predicar el Evangelio con nuestros dones, con nuestras limitaciones, con nuestras capacidades. Tenemos que llegar, como decía el Señor Jesucristo, Samaria, en Judea, en Galilea, Samaria, Judea. Es decir, desde aquí y abriendo los círculos. Es decir, tú, tu mujer, tus hijos, tus cuñados, tu hermana, y extendiendo el Evangelio. Judea, Samaria, Galilea, y extendiendo el Evangelio. En Indonesia, Pakistán, necesitamos compartir el Evangelio a nuestra familia. Que no nos tenemos que ir muy lejos, tenemos que empezar por nuestra familia. Pues en esta mañana, que el Señor os bendiga, es lo que tenía que decir. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque sí hemos conocido tu palabra, sí hemos conocido que tú nos amas con un amor inmenso, Señor, un amor que no comprendemos, y te damos gracias, Señor, por ello. Pero ese amor, Señor, se manifestó en la cruz del Calvario derramando tu sangre, y nosotros creímos en ti, y limpiaste nuestros pecados, y en esta mañana, Señor, con gratitud venimos a adorarte y a bendecirte. Queremos, Señor, que lo que hemos dicho en esta mañana pase por nuestros corazones y se pueda extender al mundo, Señor, porque tú eres el único camino, la verdad y la única vida. Bendice, Señor, las personas que estamos aquí y también aquellas que no estamos, Señor. Cuídanos, Señor, en este tiempo de vacaciones. Que tu bendición, Señor, sea para cada uno de tus hijos, en su trabajo, en su futuro,
también en su vejez o en su enfermedad. Cuídanos tú, Señor. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.